Tiene la palabra el diputado Néstor David. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que esta ley nacional de protección de derechos y garantías para las víctimas de delito creo que contempla en todo su análisis normativo y sus distintos artículos muchas de las cuestiones que a veces estaban en otras leyes, pero que venían siendo postergadas a raíz de esa ausencia que tenía en el proceso penal la participación de la víctima. Esto ha sido histórico en el ámbito del derecho hasta que a partir de hace ya algunos años empezó a contemplarse la intervención y los derechos de la víctima dentro del proceso penal, que antes estaba monopolizado solamente por la acción pública por parte del Estado y, en su caso, la defensa. Y esa evolución fue, como pasa en muchos casos en el derecho procesal penal, primariamente en las provincias. Muchos de los códigos procesales provinciales recepcionan ya desde hace tiempo derechos y participación en el proceso penal por parte de las víctimas. De hecho, el nuevo Código Procesal Penal Nacional también genera o ha establecido una mayor participación y una serie de derechos en lo que tiene que ver con la intervención de las víctimas. Y me parece que esa evolución tiene en esta ley un momento muy importante, porque esta ley recopila derechos, agrega facultades, en definitiva busca un camino para lograr que ese dolor y eso tan difícil por lo que atraviesan miles y miles de argentinos como víctimas de delitos, tenga como contrapartida una mejora de nuestro sistema, tenga como contrapartida la posibilidad de poder transformar una realidad que hoy nos duele. Y por eso creo que hay que destacar en este proyecto el artículo 5, cuando enumera los derechos de las víctimas, porque es una enumeración esencial, importante, exhaustiva, donde realmente impide que jueces, que fiscales, que funcionarios públicos puedan mirar para otro lado. Cuando los derechos se mencionan, se establecen en forma genérica, muchas veces pasa que en la ejecución práctica de esos derechos quedan en letra muerta, que muchas veces las interpretaciones, la comodidad que generan los procesos judiciales para quien debe resolver, dejen esos derechos sin su correlativa aplicación práctica. Y me parece que esa enumeración que se hace en el artículo 5 es importante en ese sentido. Lo mismo con relación a la obligatoriedad de las notificaciones a la víctima. Se dijo acá, yo no quiero ser reiterativo, pero la notificación a la víctima sobre las decisiones importantes dentro de un proceso penal es sin lugar a duda uno de los derechos más importantes que nosotros debemos resguardar y que esta ley así lo hace. También hay que destacar las medidas para garantizar no solo la participación, sino la protección de las víctimas. Efectivamente, cuando hablamos de la realidad concreta, de lo que pasa en cada uno de los delitos, de cómo vive muchísima gente que ha sido víctima de delito, ahí es donde empiezan los miedos, empiezan las amenazas, empieza el no te metas, empieza un montón de cosas que vivimos en nuestra sociedad y que todavía no hemos podido mejorar y avanzar. Por eso creo también que el sistema de protección que se establece es un paso enorme hacia adelante. Y quiero alertar en lo que decía de la implicancia de poder llevar esta ley y esta enumeración de derechos y de formas hacia la aplicación práctica, porque en definitiva es la víctima que no cuenta con los recursos necesarios para poder intervenir y para poder tener una presencia importante en un proceso penal e inclusive controlar un juez, la que queda excluida. Porque obviamente que aquel que puede pagar un abogado, que puede tener influencia, a veces, aún siendo víctima, consigue llevar un proceso por el carril
necesario para la condena de aquel que ha cometido un delito. Pero aquel que no lo tiene, aquel que no sabe, aquel que no conoce los vericuetos técnicos y judiciales, le cuesta muchísimo lograr esa condena. Y hacia eso tenemos que focalizarlo en leyes como esta. Tenemos que hacer funcionar esta ley de tal forma que todos los argentinos, sin distinción de condición social, del lugar donde viven, puedan sentir que realmente la condena penal llega de alguna manera a satisfacer ese imperativo de seguridad y que no le va a devolver seguramente el precio pagado por el delito al que han sido sometidos, en muchos casos absolutamente irreparable, pero que por lo menos sirven, como decía, para generar en esa condena penal la satisfacción del interés general de la Argentina. Quiero referirme a dos temas puntuales. Una sugerencia, creo que esta ley debe tener una amplia difusión. No está establecido así, pero creo que el Ejecutivo debe llevar a la difusión de cuáles son los derechos y garantías que tienen las víctimas a partir de esta ley, de cómo deben llevarlos adelante, de que son realmente titulares de este tipo de derechos, porque de nada nos sirve si nos enteramos unos pocos, de nada nos sirve si la víctima que existe en cada rincón de esta Argentina, la víctima de un delito, no sabe que cuenta con todas estas facultades. Y también quiero alertar sobre un tema. Creo que muchas veces en la Argentina los distintos estamentos públicos ponen recursos y derechos y se dispersan, no logrando el objetivo final. ¿Y por qué digo esto? Porque la atención a las víctimas existe en muchas provincias. Hay oficinas que dependen de los poderes ejecutivos, hay oficinas que dependen de los poderes judiciales, hay oficinas incluso en algunos ámbitos de los poderes legislativos de atención a la víctima, con asesoramiento gratuito, con la posibilidad de alguna manera instruir, ayudar y acompañar en todas estas instancias de las que hoy estamos hablando. Entonces de nada sirve que estos centros, que esta ley prevé, sea un centro nacional, cuando aplicamos un código penal que es para todo el país. Y de nada sirve no compatibilizar ese aporte de recursos que acá también se ha dicho y se ha demandado para que esto sea efectivo, no compatibilizar con lo que hacen las provincias, con lo que hacen los municipios, con lo que hacen los distintos poderes del Estado. Creo que hay que hacer un esfuerzo mayor, porque no sirve si en mi provincia, por poner un ejemplo, o en mi ciudad, existe el Centro de Atención a la Víctima Nacional, el Centro de Atención a la Víctima Provincial, el Centro de Atención a la Víctima Municipal, el Centro de Atención a la Víctima del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, todos con muy poquitos recursos para poder ayudar a las víctimas. Yo prefiero que nos pongamos de acuerdo, hagamos, como lo prevé también la ley, la posibilidad de generar convenios, pero unifiquemos esas competencias y, en definitiva, podamos entre todos poner un granito de arena para que realmente esta ley no solo sea una buena ley, sino que tenga una aplicación práctica. Creo que nos debemos esa transformación, creo que la Argentina debe empezar a pensar en los derechos de los ciudadanos, en los derechos de las víctimas, en los derechos de todos, para que muchas de las cosas que hoy nos duelen, para muchos de los delitos que hoy ya no tienen vuelta atrás, podamos por lo menos en el futuro mirar nuestro sistema jurídico con una mayor esperanza. Nosotros desde el bloque justicialista vamos a apoyar absolutamente este proyecto, creemos que es un buen proyecto, creemos que debe llevarse adelante y hacemos todos los esfuerzos desde cada lugar de esta múltiple representación que tenemos aquí para que aunemos criterios para que realmente se hagan realidad. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.